Anoche se realizó un debate televisivo de unidad constituyente entre Paula Narváez, Yasna Proboste y Carlos Maldonado. Esto previo a la consulta ciudadana que, recordemos, se va a realizar el 21 de agosto para definir a su carta presidencial. Mientras, desde el Frente Amplio intentan aclarar el rol que tuvo Gabriel Boric con la ley antisaqueos. Y en Chile Vamos buscan limar asperezas entre algunos parlamentarios y su candidato Sebastián Sichel debido al proyecto del cuarto retiro del 10%. Este es el escenario político de estos días que impulsa el diálogo de una nueva mañana de martes, nuestro panel político, junto a Marta Lagos, directora de Latino Barómetro, fundadora de Mori Chile, y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muy buenos días, Rodrigo y Marta. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Marta. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Ese entusiasmo, Rodrigo. Bien. Buenos días, Marta Lagos, buenos días, Rodrigo Arellano. Y a mí me gustaría ir al tiro con un tema complejo, ya, porque implica hacer un poquito de historia. ¿Cómo podría afectar, Rodrigo Arellano, este reflote del tema del financiamiento ilegal de la política, de la corrupción, ahora que el Ministerio Público oficializó que no iba a perseverar con todos los delitos estos porque el Servicio de Impuesto Interno no se había querellado? Pero ese tema, que es un tema que se viene fraguando hace tiempo, ahora vuelve a la palestra, ¿no? Porque ocurrió un hecho que fue oficializar esto. ¿Y quiénes podrían ser? Y esa es la pregunta, los principales afectados de esto: la centroizquierda, porque estamos en campaña, y el PPD, recordemos que incluso estaba en el listado, el Soquimich en el listado de los militantes del PPD, cuestión bien rara y bien absurda. ¿Qué pronóstico puedes hacer tú respecto de cómo puede afectar este resurgimiento mediático del caso plata política, corrupción de la política, en el proceso electoral que estamos viviendo? Rodrigo Arellano. Mira, justo ayer conocimos que se decidió no perseverar no sé si eran 30 y tantas personas. 32. Yo tengo la impresión, 32 personas. Uh-huh. Mira, yo tengo la impresión, fíjate que a nivel presidencial, a lo mejor la Marta puede pensar a lo mejor distinto, no creo que afecte mayormente, porque quienes actúan o quienes están van a estar probablemente en la boleta de noviembre, son personas que tienen harta distancia de eso, o sea, tanto Sichel como la centro derecha como Caso, Narváez, Proboste y Maldonado y para qué estilo Frente Amplio, que todavía no existía, yo creo que para la época del caso de Soquimich, no se vieron involucrados directamente. Donde puede haber quizás algo de ruido puede ser en la plantilla parlamentaria, fíjate, porque una de las personas que sobresalieron, por lo que leí en la mañana en la prensa, es justamente un candidato a senador, que fue el ministro de Interior de Bachelet II, Rodrigo Peñalillo. Entonces, por ahí quizás puede haber un poco más de ruido y afectar también la conformación de la estructura parlamentaria de las candidaturas, pero tengo la impresión que no debiese afectar mayormente a los candidatos de la boleta de noviembre, sin perjuicio del malestar que seguramente va a generar en la ciudadanía esta decisión con estas personas. Pero yo, mi impresión es que no debiese golpear mayormente como el espectro político en las candidaturas presidenciales. Anoche algo se comentó y la verdad que todos, en el fondo, de alguna otra forma, criticaron el sistema de financiamiento que existía en la época Pero algo pasa, porque esto es una operación de impunidad de ya varios años. ¿Y por qué justo la tiran ahora, no? Para que la gente se acuerde ahora. Pareciera como una operación. Refrescar la memoria. Claro, pareciera como una operación, ¿no? Como un reflote, ¿no? La verdad que yo comentar los fallos nunca me ha gustado mucho por formación jurídica. Pero esta fue una operación del Ministerio Público. No sé si quería un rebote político, pero de que lo puede tener, y esa es mi pregunta. ¿A ti te parece, Marta Lagos, que pueda tener una implicancia fuerte en lo político, en este proceso electoral? Mira, yo creo que este error, que fue el más grave error que cometió el gobierno de Michelle Bachelet, no equivocándose en el impacto que tendría sobre el juicio político sobre el pasado. Una parte importante del castigo a los 30 años tiene que ver
con este eufemismo de esconder las cosas, de hacer las cosas debajo de la mesa, de cerrar la puerta, de no dar a conocer, de no transparentar. Yo creo que esto es lejos lo más grave que le ha pasado a la política chilena desde 1990 en adelante, y creo que tiene un impacto brutal sobre el propio electorado de la Concertación. Es decir, revive esta herida que el electorado lo sintió muy fuertemente, y que no ha tenido ninguna expresión de justicia. Aquí hay una demanda de justicia por muchos temas: la justicia de los derechos humanos, la justicia, ¿no es cierto?, de las colusiones, la justicia, etcétera. Pero este es uno de los reclamos de justicia que no va a tener justicia. Esto es como si nosotros declaráramos para el tema de los derechos humanos que nunca más se va a volver a poner en juicio, ¿no es cierto?, a ningún militar que haya producido alguna violación de derechos humanos. Esto es una especie de dique que se hunde en una imposibilidad de obtener justicia, y yo creo que eso es tremendo para la imagen de la justicia futura y para las reparaciones que se van a requerir para superar la crisis de representación. O sea, no podemos llegar a una superación de la crisis de representación sin haber abordado los temas que quedaron impunes. Y aquí hay una impunidad de rebaño, como se diría hoy día en pandemia, ¿no es cierto? Una impunidad de rebaño donde queda toda la clase política con sospecha, porque es efectivo que hay un montón de gente que no tiene nada que ver con el financiamiento ilícito de la política, pero no lo vamos a saber. Entonces, me parece que eso es lo grave del asunto, es decir, aquí queda la sospecha encima, así como queda la sospecha sobre millones de militares, ¿no es cierto?, que podrían a lo mejor haber participado y que no se los ha llevado a juicio. Esas dos sospechas son esenciales para poder llegar a una sociedad en paz. Claro, porque lo único que hacen es mantener la desconfianza. Que tenga las heridas sanadas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero ¿a quién afecta más esto de reflotar? A la exconcertación, ¿cierto? Lo que hoy día podríamos llamar unidad constituyente. Ahora, uno no podría decir, yo creo que es bien absurda esta discusión de quién son los votos, porque resulta que al final de la concertación, ya en el primer gobierno de la Michelle Bachelet, uno veía en las encuestas que el voto por partido era muy débil, mientras el voto concertacionista era terriblemente fuerte, que es un poco lo que está pasando con el Frente Amplio. La gente identifica hoy día, el votante identifica al Frente Amplio como un conglomerado y no necesariamente a los partidos individuales al interior del Frente Amplio. Entonces existe el votante frente amplista y existe el votante concertacionista. Y ese votante concertacionista es el que se ve afectado con esta decisión que fue, como digo, la peor decisión, yo creo, de todos los gobiernos de la concertación, en términos de la afectación de la política. Ahora, que salga ahora, yo creo que se debe al hecho de que Rodrigo Peñalillo, con una, digamos, yo creo que tiene una incapacidad de ver lo que significa, que él es visto como uno de los autores de esta problemática, ¿no es cierto? Es como que lo simboliza. Claro. Él cometió el error del caso Cabal, él cometió una cantidad astronómica de errores en el ejercicio de su cargo como ministro del Interior, empezando por el daño que le produjo a la presidenta Michelle Bachelet al aconsejarle no volver a Santiago el día del escándalo de su hijo, ¿no es cierto? Diciéndole, no se preocupe si esto es un tema privado. Quédese allá nomás. ¿No es cierto? Quédese allá nomás. Entonces, me parece que aquí hay memoria. Si hay algo que tiene el chileno, es la memoria de los errores. El letrero de El Mercurio miente todavía cuelga en el imaginario colectivo de la gente cuando pasa frente a la Universidad Católica. Eso está ahí. Si tú piensas que esto es consecuencia de que Rodrigo Peñalillo quiera presentarse como candidato a senador por la octava región, ¿tú piensas yo creo que eso trae a colación todo este tema y él revive estos negativos. Claro, porque como dices, es un símbolo. Es un símbolo, él es un símbolo, ¿te fijas? Entonces, es inexplicable, ¿no es cierto?, o más bien dicho, confirma su desconocimiento de cómo funciona la política, porque él cometió muchos errores políticos durante el ejercicio de su ministerio, y bueno, ¿a quién se le va a olvidar el año 2015? A nadie se le puede olvidar el año 2015. Entonces, yo creo que no, que esto produce malestar
produce, esto abre de nuevo la herida, ¿no es cierto? Esta herida empieza a sangrar de nuevo y queda la duda, ¿quiénes son los malos? ¿Quiénes son lo que le produjeron esta herida a la política? Y como digo, esto es un dique del cual no vamos a saber nunca más. Es como, para ponerlo, digamos, en paralelo, es como no haber juzgado nunca a Pinochet. Chile nunca se va a recuperar bien del hecho de no haber podido juzgar a Pinochet, de no tener una sentencia judicial sobre lo que pasó durante el gobierno de Pinochet en la representación de su responsable máximo, que era Augusto Pinochet. Y esto es lo mismo, ¿no es cierto? Aquí nunca más vamos a saber, y va a quedar como un punto negro en la historia, va a quedar como así como los detenidos desaparecidos que no se van a encontrar nunca, esos también van a quedar como un punto negro en la historia. Le vamos agregando cosas a esta historia, ¿no es cierto?, los puntos negros. Me parece de las peores cosas que han sucedido últimamente. 9:21, seguimos conversando con Marta Lagos, directora de Latino Barómetro, fundadora de Mori Chile, y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Rodrigo Arellano, ¿qué te pareció el debate de anoche? ¿Tuviste la oportunidad de verlo? ¿Cuáles fueron los puntos fuertes y débiles de los tres candidatos, Paula Narváez, Jasna Proboste y Carlos Maldonado? Lo vi, puedo ser muy honesto con usted, me aburrí un poquito. ¿Te aburriste? ¿No te quedaste dormido? Encontré que, mira, no sé si fue el formato, la forma, la poca diferencia. También tengo que hacer una crítica a los periodistas que hacían preguntas eternas, incluso a veces eran más largas que las propias respuestas. Exacto, fíjate. Entonces, me pareció que hubo poca diferencia entre los candidatos. Vi con mejor forma de desplante a Paula Narváez. Bueno, más que mal fue vocera de gobierno, por lo tanto mostró su oficio. Vi mejor preparada en temas de fondo a Jasna Proboste, y vi muy por detrás la candidatura a Carlos Maldonado, que básicamente siempre recurrió al hecho, ya fue hasta casi para meme finalmente, el hecho de que fue el único candidato que llegó el día de la inscripción de las candidaturas, se encargó de repetirlo 48 veces. Sí, no ya es como medio redundante en esa isla en la que se quedó. No solo vi el debate completo, sino que incluso me quedé viendo un rato después el backstage que mostró uno de los canales de televisión. Oye, te desvelaste entonces con él. De aburrido. Todos entusiastas esta mañana. Solo trabajar hasta bien tarde, madrugada, si no tengo problema en eso. Pero eso, creo que fue un debate que no cumplió mis expectativas, por lo que le dije yo. No vi muchas diferencias, probablemente tampoco le convenía a mucho entregar sus diferencias, porque yo creo que es poco lo que se va a poder hacer de aquí a 3 semanas. Me pareció, fíjate, que sí, que el debate de la mañana estuvo más marcado de diferencia, y la verdad que creo que ayer hubo clara diferencia en la forma en que se presentaron los temas por parte de la candidata del Partido Socialista. Proboste demostró también su oficio, su presidencia del Senado en los temas, y vi muy por debajo de las expectativas que yo tenía y lo que mostró la candidatura de Carlos Maldonado. Lo vi como una candidatura, fíjate, tanto que incluso hasta el final Proboste incluso lo trató de sacar al pizarrón, hizo una pregunta incluso hasta de conocimiento de prueba de PSU o de prueba de aptitud para los que somos más antiguos. No me gustó, fíjate, pero no sé si fue el formato o fueron las candidaturas que de alguna otra forma tampoco fueron un poco al statu quo de ellos. ¿Qué te parece a ti, Marta Lagos? Mira, yo por mi profesión he visto muchos debates en muchas partes del mundo, especialmente he sido invitada a muchos debates en Estados Unidos, en carreras presidenciales. La verdad es que la condición, o sea, aquí se le llama debate algo que no es debate, porque los debates, digamos, propiamente tales, están diseñados para que los protagonistas, o sea, los candidatos se antagonicen. Estos debates están diseñados para que el candidato antagonice con el periodista, que es otro formato completamente distinto. Claro. ¿Te fijas? O sea, aquí el periodista se transforma en protagonista y entonces empieza esta discusión entre ambos, que no, en realidad el periodista no tiene que ser sino que un facilitador del antagonismo entre los candidatos. Y eso no es bien extraño, Marta, ¿no? Porque es como un gallito que cambia el foco. Bueno, la verdad es que yo creo que, a ver, ayer fue una especie de sustituto de franja para los tres candidatos que no tienen muchas posibilidades de darse a conocer porque no existen los mecanismos. A mí me parece mal que la política chilena no tenga mecanismos para este tipo de cosas y que estos candidatos no pueden hacer propaganda, tienen una serie de impedimentos legales absurdos
que no garantiza una igualdad de competencia. Eso me parece pésimo, ¿no es cierto? Y lo de ayer se entiende un poco como una posibilidad de darse a conocer, porque yo creo que lo más importante en una elección es decir, yo existo aquí, voy de candidato, a ver, míreme, a ver si a usted le interesa votar por mí. Esa es la función principal de la campaña. Ahora, desde el punto de vista del contenido, me pareció que eran impresionantemente parecidas a las propuestas, ¿no es cierto?, sobre todo sobre temas tan recurrentes como el tema de pensiones, etcétera. Pero yo creo, fíjate, que una de las razones por las cuales las personas no ven estos debates es porque ya a nadie le interesa oír una propuesta más sobre las pensiones. Llevamos ¿cuánto tiempo discutiendo? Años discutiendo el tema de las pensiones. Se han oído una innumerable cantidad de propuestas y el resultado ha sido cero. Entonces no hay credibilidad, no hay expectativa, no hay esperanza, no hay nada concreto. Entonces el tema es un tema que no atrae. Y lo que sí yo creo que atrae son las visiones de futuro sobre Chile, que ayer no estuvieron presentes, porque las preguntas estaban destinadas a las políticas públicas. Yo creo que las políticas públicas están muy agotadas en el imaginario colectivo del pueblo chileno, y el pueblo chileno sabe que más política pública lleva a lo mismo. Una de las cosas que están puestas en cuestión, que no están explícitas, son las políticas públicas, porque ¿a dónde han llevado la suma de las políticas públicas, que son innumerables las que han aplicado exitosamente muchos gobiernos, ¿no es cierto? Bueno, han llevado a que estemos en esta situación, ¿no es cierto?, de queja, de discriminación, de desigualdad, de injusticia. Entonces la política pública como tal no es un mecanismo que la gente le tenga credibilidad para salir del hoyo en que están. Y mientras se pregunte por las políticas públicas, van a tener menos interés en escuchar a los candidatos. Entonces los candidatos aparecen, ¿no es cierto?, marcados por este frame, este rayado de la cancha que hacen los periodistas sobre políticas públicas, y dígame qué va a hacer en internacional y qué va a hacer en deporte, qué va a hacer en lo que sea, da lo mismo, pero son políticas públicas. No hablaron de la esperanza, no hablaron de la Constitución, no hablaron de qué va a pasar como el elemento de transición. O sea, ninguna de las cosas que van a sucedernos en el futuro fueron objeto del debate. A mí me parece que y no es un problema de ese debate, es un problema de la manera como es estos como debates. Conceptual, todos claro. Los debates han sido iguales en ese, digamos, tienen ese rayado de la cancha, y ahí es donde yo creo que está las consecuencias. O sea, a mí me costó mucho, yo me quedé dormida varios ratos, me salté pedazos, ¿no es cierto? Me salté pedazos porque claro, si uno está cansada y no tienes una cosa que te atrae, bueno, tiendes a cerrar los ojos, pero yo creo que los tres candidatos tuvieron en lo que cada uno es. Ninguno de ellos mostró una condición distinta de la que se conoce de cada cual. Me parece notable la manera como Carlos Maldonado ha logrado persistir y subsistir como candidato. Porque eso es una sí, es como premio a la resistencia a esta altura. Claro, es un premio a la resistencia. Él está siempre de buen humor, nunca está frustrado ni amargado, no se enoja. O sea, es una persona que se toma la vida con, no sé, con mucha tranquilidad. Total. Y eso yo creo que es una cualidad poco usual. Bueno, él trabaja para su partido. Si él conocemos otros candidatos que se enojan por cualquier cosa. Es verdad, claro. es verdad. Es como el otro punto, el otro límite, como la otra vez. Pero está buscando una buena negociación, una mejor negociación parlamentaria seguramente, ¿no? Es decir, tiene un objetivo, no ganar la primaria o como se le quiera llamar a esta convencional, pero... Al respecto yo te diría que la nueva parlamentaria y las negociaciones de parlamentaria, yo creo que el resultado de la parlamentaria no va a ser la parlamentaria del 17. Aquí estamos ante una parlamentaria que va a tener más bien el color de la convencional. Entonces, preparémonos porque aquí el electorado va a hacer galopar a los políticos. Aquí van a elegir a Pedro, Juan y Diego, y sobre todo van a elegir a gente que nadie conoce hoy día y que nadie va a conocer hasta el día que lo elijan, como sucedió con la lista del pueblo, y van a elegir a independientes, y van a elegir es decir, la pateadura que se viene en el Congreso y la posibilidad de que el nuevo Parlamento tenga 80% de gente nueva es bastante cierta. Entonces, ¿Tú estás de acuerdo con eso, Rodrigo Arellano?
Yo creo que sí, coincido plenamente con Marta en ese sentido. Primero porque hay una ley que lo va a restringir. Recordemos que la ley va a impedir la reelección de una cantidad importante de parlamentarios, de diputados y de senadores por el tema de la reelección. Y segundo porque yo tengo la impresión que ya los partidos políticos, independientes que sean de partidos políticos, yo creo que la búsqueda va a estar focalizada en gente más nueva, gente fresca, gente que no ha estado siempre en el robo político, independiente de la edad que tengan. Esto no va a ser generacional, sino que los partidos si es que lo hacen bien, pero lo vimos el fin de semana en un reportaje que hubo en un diario, que hay un perfil de búsqueda, que significa gente preparada, pero gente fresca, gente nueva, independiente idealmente, y de hecho tanto así que por lo menos por el lado de la centro-derecha hemos visto señales potentes de que el candidato que ganó la primaria, Sichel, está buscando justamente eso, y es el llamado que hizo a sus partidos. Aquí la plantilla parlamentaria, por favor, gente, ojalá menos contaminada de la política, exacto, menos contaminada. Y yo creo que se va a hacer un llamado y lo van a recoger todos los partidos políticos. Lo que vimos anoche efectivamente fueron protagonistas de los últimos 30 años, entonces la verdad que no hubo mucho cambio. Fíjate que habían 3 ministros de Michelle Bachelet, conglomerado que ha gobernado 26 años de los últimos 31, entonces era poco la frescura que podía entregarnos el debate de anoche. Además las preguntas no lo permitían, como nos recordaba Marta Lago. Las preguntas no me van a decir a mí que Sichel representa una frescura, pues por favor, eso es una frescura, decir que Sichel representa una frescura, porque, perdón, Marta, me parece que hay que ser un poquito sincera. Nunca ha sido senador, sin duda que tiene una historia política para atrás. Yo coincido contigo que no es alguien nuevo, tiene una historia política importante para atrás, pero para la mayoría de las personas no representa eso, tanto así que yo creo que su gran resultado electoral, que fue importante, se basa básicamente en eso, y también en su origen, Sichel se parece mucho, la derecha ha competido a lo largo de la historia de Chile en una gran cantidad de ocasiones con los llamados independientes. Entonces el último independiente que tuvo la derecha fue Jorge Alessandri, que gracias a Dios no existía la aprobación de gobierno en esa época, porque la verdad es que no habría tenido una gran aprobación de gobierno. El gobierno de Alessandri no se puede decir que fue un gran gobierno. Y por eso que la derecha se demoró 50 años en volver a poder después de eso. Entonces, aquí Sichel es una especie de Jorge Alessandri en los tiempos modernos, a una persona que se presenta sin partido, que gobierna con los partidos de la derecha, como lo hacía la derecha en el siglo pasado. No tiene nada de nuevo eso. Eso es lo más clásico de la derecha chilena. Entonces, así como uno podría decir, ¿no es cierto?, que Yarna Proboste simboliza también un poco lo que fue Radomiro Tomic después del gobierno de Frey, es decir, una persona que está mucho más allá de la posición de su propio partido, ¿no es cierto?, y que plantea una alternativa completamente distinta. Yarna Proboste está en los límites de lo que es la democracia cristiana. O sea, ella es demócrata cristiana porque empezó a militar a los 14 años, pero es lo menos demócrata cristiana dentro de la democracia cristiana, claro. Digamos, desde el punto de vista de su postura política. Entonces la verdad es que esto de decir que están los viejos y los jóvenes, y por otra parte yo creo, fíjate que no viejos jóvenes, acuérdate, toda esta patada que se le hace a los partidos se vuelve un poquitito hipócrita en la medida en que tú ves que la lista del pueblo se viste como partido, habla como partido, canta como partido, es un partido. Entonces, va a ser un partido. En realidad aquí los partidos se necesitan, y lo que se está futigando son las personas, y por eso que volvemos a los 34 personas que no van a ser juzgadas, ¿no es cierto?, por el financiamiento ilícito de la política, porque eso es lo que se quiere blanquear. Lo que se quiere eliminar es la posibilidad de que se vuelva a repetir una cuestión tan negativa como esa, y que los partidos pasen a ser, a lo mejor le ponen otro nombre, le ponen peras amarillas o lo que sea, ¿no es cierto?, que los partidos sean una cuestión distinta de la que han sido, pero no que sea una renovación real, finalmente. No desde el punto de vista funcional, porque la manera como ha funcionado la lista del pueblo le justifica, valida y legitima la función que tiene la institución llamada partido político. Entonces, ojo que ahí hay una hipocresía gigante. ¿Tú tienes algo que agregar para que vayamos cerrando el bloque, Rodrigo Arellano? En 30 segundos, porque son las 9:35. No, yo espero ver que
creo que han planificado varios debates en unidad constituyente. Espero que podamos ver diferencias y que de alguna otra forma marque también un camino hacia lo que le conviene a ellos, que es la motivación de su electorado. Yo viendo el debate anoche, vislumbro poca participación, porque justamente es un debate que no marca diferencia, como dijo Marta, y eso finalmente hace que el propio electorado y el electorado que está llamado, no necesariamente el que se tiene que movilizar, no participe. Yo creo que la impresión de 2 millones de votos es una mirada bastante optimista de lo que puede pasar. Hay que seguir observando cómo viene... Súper optimista, diría yo. Hiperoptimista. Claro. Oye, pero es que tiene razón Marta Lagos, que al final es un debate que no es debate, primero y segundo, le preguntan puras cosas de políticas públicas y está ausente el sueño, está ausente el país que se quiere, y todo eso está entregado a la Convención Constituyente, pero los candidatos del centro izquierda no se hacen cargo de eso. Pero fíjate que los debates que vimos anteriormente tuvieron dos cosas: muy buen rating, tuvieron sobre 30 puntos de rating todos los debates que vimos del Frente Amplio y de Chile Vamos, y se vieron diferencias, tanto que, bueno, como recordaba Marta, se descrisparon los ánimos de uno de los candidatos, y finalmente una de las razones por las que pudimos haber visto quizás la movilidad y la masividad de los votos que hubo en la pasada primaria, justamente fue la performance de los candidatos, yo creo que en los debates. Jadwe perdió gran parte de su electorado en los debates, y yo creo que Sichel obtuvo gran parte también de su electorado en las diferencias que estableció por los otros candidatos, en la frescura que se vio frente a los otros candidatos. Bueno, eso marcó la diferencia de lo que no se vio anoche y que les dio sueño a ambos que vieron el debate. Conversemos... Yo lo encontré fome, no me estaba yendo a mí, me lo encontré fome. Ya, el cabeceo le llega a la Marta. Bueno, Marta, Rodrigo, muchas gracias como siempre por esta mañana de debate y conversación. Nos escuchamos el próximo martes nuevamente aquí en El Mostrador en La Clave, ¿les parece? Mucho gusto. Gracias, muy buenos días, Marta Lagos y Rodrigo Arellano. Gracias, hasta luego. Bueno, y antes de irnos a la última pausa ya de esta mañana, los quiero invitar a un lugar cooperativo donde el tiempo, el esfuerzo y las lucas que se invierten se devuelven. Copeuch es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios donde te dan acceso a eso que quieres. Puedes conocer más de su oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Copeuch, el lugar donde todos ganan. Y ya son las 9:37, así que rápidamente vamos a la última pausa de la mañana. Quédate, que ya volvemos aquí al Mostrador en La Clave. Estamos presentando El Mostrador en La Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.